Buenas tardes, le damos la bienvenida a los nuevos oyentes de Podcast UNAUR. Hoy tenemos el placer de comenzar un nuevo capítulo. Qué bueno que estamos todos y más importante que estés vos. A lo largo de esta transmisión y todo el contenido que hemos visto anteriormente, vemos que se busca la transformación social. Para esta ocasión analizaremos un documental propuesto por nuestra oyente más frecuente, nuestra profe Florencia Gavier. El documental lo podés encontrar en YouTube y se llama La educación en movimiento. Este video elegimos un tema en particular, el caso de la Universidad Univol Quechua. Esta escena está muy buena porque tenemos un material didáctico que podemos ofrecerles para comprender mejor. Estuve viendo que la escena se desarrolla en un contexto cultural que es muy excluyente hacia culturas originarias. Claro, podemos ver que la universidad está situada en una sociedad excluyente de valores determinados, Donde el ámbito de educación superior es muy racista con las personas que conforman comunidades originarias. La ciudad de Sucre ha sido una de las ciudades con más racismo hacia las personas campesinas. Es por esto que crearon la Universidad Indígena Boliviana el 2 de agosto del 2008, donde les permite a todos los jóvenes tener una formación de educación superior. En la escena elegida con mis compañeros, un hombre llamado Milton Contreras cuenta que por causa de ser una persona campesina de una comunidad quechua, con principios totalmente diferentes a los demás, no le permitían realizar sus estudios superiores. Dando hincapié al texto de Vygotsky, este pensaba que hombre es un ser histórico social, la cual este es moldeado por la cultura que él mismo crea. Por esa razón, en la escena se puede ver que años más adelante se realizó una universidad llamada Univol, la cual da lugar a todas las comunidades que en algún momento fueron despreciadas por causa de una sociocultura que pensaba de manera egoísta y discriminativa. Hoy en día, ellos buscan cambiar el pensamiento que todos tienen sobre la comunidad quechua. En la escena elegida, ellos dicen que no necesariamente el quechua está para el campo nada más, sino también en la parte intelectual, sin olvidarse del lugar de donde son y cómo han vivido. Por eso el texto habla sobre la psicología sociohistórica que aborda Vygotsky, ya que hace hincapié sobre los temas abordados anteriormente, en el cual él dice que el comportamiento humano se basa en lo biológico y que las funciones psíquicas son de origen sociocultural, ya que resultaron de la interacción del individuo con su propio contexto cultural y social. ¿Vieron que en un momento de la escena Milton Contreras explica que cuando quiso formarse en la Universidad de Cochabamba, la cultura quechua, los hijos de los campesinos, no eran aceptados, no podían estar en ese ámbito educativo? Esto me hace acordar al texto de Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, ¿se acuerdan? Porque en un momento trata sobre la educación bancaria. Los estudiantes nativos, en este caso serían los oprimidos, y no pueden proponer un método de aprendizaje en sus lenguas nativas, sino que se tienen que adaptar a los métodos de enseñanza que les proponen los educadores, al ser la autoridad y el estudiante un escuchante que se tiene que adaptar a este método de aprendizaje. Exactamente, tal cual. En esta universidad, siguiendo el texto de Silvina Givers, la educación ayer, hoy y mañana, podemos ver que buscan tener un modelo de escuela moderna, donde el aprendizaje sea para todos, que exista la libertad y que puedan desarrollar completamente sus conocimientos, sin tener que olvidar su contexto. Claro, como dicen ustedes, en el texto de Feminismo Popular de Corol nos presenta la educación vista en la escena, porque la creación colectiva de conocimiento es un modo de valorar los saberes acumulados de pueblos en sus luchas y de recuperarlos como punto de partida. Lo más importante de esta lógica pedagógica es el conocimiento que necesitamos crear o encontrar. Exactamente. La institución nos presenta un modelo educativo donde el educador y el educando presentan una relación diferente a la pedagogía tradicional. Esta nueva pedagogía que implementan en la universidad es llamada por Freire pedagogía del oprimido. Una pedagogía donde el educador no es el único que sabe, sino que el estudiante comparte el mismo rol con el profesor. Una dinámica diferente que el autor plantea como la liberación auténtica es la humanización en el proceso. Con esto nos quiere decir que el proceso de educación que libera, da oportunidades por igual,
es el que genera una función más activa en la sociedad. En esta nueva dinámica, los estudiantes ya no son sujetos pasivos que solamente siguen las órdenes del profesor, sino que se convierten en estudiantes activos en el proceso educativo. Y al superar ese estado pasivo, ya no son las herramientas que sirven a los opresores, es decir, los docentes de la educación bancaria. Quiero articular una frase de Freire que dice lo siguiente: estos, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos, se transforman ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador crítico. A mí me gustaría agregar una cosa más. Hay una frase que aparece en el video que dice: la educación es revolución con los jóvenes. Es por eso que a medida que se van desarrollando no deben olvidar de dónde vienen ni sus raíces. En el texto de Paulo Freire, Método de alfabetización, que nos dice: tomar conciencia reflexiva de la cultura. Hay que dar la oportunidad de redescubrirse. Es por eso que en Univol no consiguen muchos docentes que quieran proteger esa cultura, o sea, su cultura, ya que hay más docentes que siguen el modelo de Occidente. Por esto mismo aparece un conflicto de la manera de enseñar que se les quiere dar a todos estos jóvenes. El documental nos muestra la existencia de distintas organizaciones sociales que gestionan sus propios espacios para educar desde una conciencia colectiva, por fuera de los intereses globales o del mercado que varios testimonios vinculan con la educación tradicional. Instituciones cuya intención no es incorporar individuos a un sistema esencial expulsivo, sino la de sumar conocimientos a las comunidades marginales. En ese carácter testimonial está la riqueza de una película que visibiliza proyectos que proponen una educación que no solo mira hacia el futuro, sino que atiende al presente, que además de caridad aporta identidad y en la que el conocimiento no sea el bote salvavidas de uno, sino que represente un aporte al cuerpo social, incluso cuando éste se limite a la propia comunidad. Una revolución educativa que no pretenda distribuir lo que existe, sino sumar distintas formas de acceder al conocimiento, que es una de las formas del poder. La posición del neoliberalismo, en donde los países de América Latina recibieron por parte de los diferentes organismos internacionales préstamos de dinero y se intensificaron las relaciones comerciales a nivel mundial con los países centrales, en donde la educación es vista como un servicio, un privilegio, y por otro lado, los movimientos sociales que tienen su irrupción dentro del marco del modelo neoliberal, en donde las organizaciones sociales desplegaron diferentes estrategias para llevar adelante la reivindicación por los derechos sociales de las personas que le integran. En ese posicionamiento, la educación es concebida como un derecho que el Estado debe garantizar. Los Estados tienen la obligación de representar, garantizar y proteger el derecho de la educación, debido a que esta es la base para ejercer otros derechos, ya que contribuye a la realización personal, reduce las desigualdades sociales y económicas y promueve la igualdad y el respeto hacia los demás, garantizando las posibilidades de trabajo digno y fomentado la existencia de sociedades más pacíficas e igualitarias. Entendiendo que en el campo educativo los países tienen sus propios intereses y sus singularidades, y la experiencia de buenas prácticas educativas en un país no garantiza que lo sea en otros con contextos diferentes. La educación es un bien público, un derecho personal y social, generando así una estrategia política que busca reducir la desigualdad en aquellos sectores más vulnerables de la estructura social. El sistema educativo debe proteger a todos los niños y adolescentes y jóvenes, no solamente para que puedan permanecer, sino también resignificar el vínculo con la institución escolar y así poder culminar con su trayectoria educativa. También coincidió en que la pandemia nos reveló cuán profundas son las huellas que dejó el neoliberalismo en nuestra sociedad, un modelo que transformó a la Argentina en una máquina de producir desigualdades en las que vivíamos, y no solo de pobreza, sino de distancias cada vez más abismales entre los más ricos y los más pobres. Por ejemplo, el privilegio de tener una casa habitable, un trabajo, un sueldo asegurado, educación, conectividad. Otros encontraron por primera vez aquellos problemas que antes sentían lejos, como no llegar a fin de mes, no poder pagar el alquiler. En estos nuevos escenarios hay una búsqueda constante por comprender el momento actual que vivimos como país y como región.
dilucidar los mapas políticos que se avecinan y las nuevas transformaciones en nuestra vida social, en donde la universidad puede contribuir ampliamente, en donde es decisivo un Estado que sea capaz de producir y cuidar lo que nos es en común, rejerarquizar a la igualdad como valor y a la sociedad como regla. La escuela moderna fue siempre reproductora de diferentes sociales. Responde como institución del Estado a esta función, el cual constituye una sociedad determinada y a la vez es construido por esta en un espacio y tiempo determinado. Un Estado garante de las relaciones de producción capitalista, por lo tanto, no es neutral en la medida en que debe reproducir la asimetría que está en la base de la relación social del capital. En la escuela analizada se comprende a los jóvenes como protagonistas de su propia vida y como sujetos de derecho. Se trata de asumir la democracia como forma de ejercicio de poder. La educación popular y la pedagogía crítica imponen la discusión acerca del lugar del educador y de la escuela en torno a las opciones políticas. Gustavo Gali ofrece un relato singular de una experiencia escolar y comunitaria que reparte ocasiones para correr y ensayar el límite de lo posible, desafiando la inercia y la permanencia y jugándose por el cambio y sus imperfecciones, por la irrupción de lo nuevo a pesar, o mejor dicho, aprovechando todas las contradicciones. En el imaginario de las familias de los barrios populares, la escuela media era inaccesible para sus hijos e hijas. Justamente, la escuela lasallana de Catán partió de una concepción ideológica que se ubicó en una posición opuesta, la del derecho a la educación, y asumió la necesidad de construir una propuesta que con urgencia piense en una escuela secundaria para grupos populares que amplíe oportunidades y que aloje a sus niños, alumnos, de la primaria como futuros adolescentes y jóvenes dentro de la escuela y no fuera de ella. Ya estamos finalizando la transmisión de hoy y la verdad que muchísimas gracias a mis compañeros por los aportes pedagógicos que nos brindaron el día de hoy. Gracias por la idea a la profesora y la verdad es que nos quedamos con muchos apuntes de calidad. Esperamos que les haya gustado la transmisión y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.